¿Alguna vez has sentido que hay una verdad tan poderosa, tan impactante, que ha sido ocultada a la humanidad por temor a que lo cambiara todo? ¿Y si esa verdad estuviera ligada a algo que ya fue revelado ante los ojos del mundo, pero que nunca fue completamente comprendido? Existe un secreto guardado durante décadas dentro de los muros más silenciosos de la Iglesia. Un secreto tan profundo que no todos los papas tuvieron el valor de revelarlo por completo. Pero en los últimos días de su vida, el Papa Francisco susurró algo que rompió el velo del silencio. No era un anuncio político, ni una profecía nueva, sino la confirmación de que lo que muchos temían era real. Habló del tercer secreto de Fátima, y lo que reveló lo cambió todo. La historia comenzó hace más de un siglo, en una pequeña aldea llamada Fátima, en el interior de Portugal. 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, estaban cuidando sus ovejas cuando, el 13 de mayo de 1917, el cielo se abrió. Una mujer envuelta en una luz más brillante que el sol apareció ante ellos. Era la Virgen María, y con ella llegó un llamado urgente a la humanidad: convertirse, rezar el rosario y volver el corazón a Dios. A partir de aquel día, todos los meses, siempre el día 13, la señora volvía a aparecer, cada vez con mensajes más claros, más dolorosos y más cargados de advertencia. Pero uno de esos mensajes fue diferente. No debía ser contado de inmediato, debía ser guardado hasta que el mundo estuviera listo. Y según el pedido del cielo, esa revelación debía ocurrir en 1960. Pero eso no sucedió. ¿Por qué? Antes de revelar la respuesta, quiero hacerte una invitación. Si sientes que hay algo en el aire, una urgencia en el tiempo que estamos viviendo, si crees que no es por casualidad que tantas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Porque aquí vamos más allá de la superficie, aquí tocamos lo espiritual con reverencia y verdad. Vamos juntos a sumergirnos en aquello de lo que muchos no quieren hablar. A lo largo de las apariciones, la Virgen María reveló a los 3 pastorcitos lo que luego serían llamados los 3 grandes secretos de Fátima. El primero fue una visión del infierno. Los niños vieron almas perdidas, gritando de dolor, envueltas en llamas y tormentos. Fue tan impactante que Francisco y Jacinta, aún tan pequeños, decidieron vivir en penitencia, ofreciendo ayunos, sacrificios y oraciones por los pecadores. El segundo secreto hablaba de un tiempo de guerra aún más terrible que el que la humanidad ya conocía. Y predijo exactamente eso: la Segunda Guerra Mundial. María también advirtió sobre la necesidad de consagrar Rusia a su inmaculado corazón, para evitar que sus errores se extendieran por el mundo. Errores que traerían persecuciones, destrucción moral y el alejamiento de la fe verdadera. Pero el tercer secreto, el tercero, ese estuvo envuelto en silencio, miedo y controversia. El Vaticano decidió no divulgarlo en 1960. La justificación oficial fue que su contenido era tan perturbador que el mundo no estaba preparado para entenderlo. Pero cuanto más tiempo pasaba, más crecía el misterio. ¿Sería el fin del mundo? ¿Un aviso sobre el anticristo? ¿Un colapso espiritual dentro de la propia Iglesia? Las preguntas nunca cesaron. Y en medio de ese laberinto de incertidumbres, surgieron voces valientes dentro de la Iglesia, como el arzobispo Carlo María Viganò, quien sugirió que el secreto hablaba de una apostasía, una caída espiritual en las entrañas de la propia jerarquía católica. Durante décadas, el silencio fue la única respuesta, hasta que llegó el año 2000. Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano publicó una supuesta versión del secreto, que contenía una visión simbólica. Un obispo vestido de blanco caminaba entre ruinas, muriendo bajo una lluvia de balas. Juan Pablo interpretó esa visión como una referencia al atentado que sufrió en 1981.
pero muchos teólogos y fieles sintieron que esa revelación era solo una parte, un fragmento. Faltaba algo. La atmósfera del misterio nunca se disipó. Y la pregunta permaneció: ¿qué más se le mostró a la hermana Lucía? Lucía, la vidente que vivió muchos años después de las apariciones, fue clara en varias cartas y entrevistas. El verdadero peligro era espiritual. Decía que la mayor amenaza no era la guerra física, sino el pecado, la pérdida de la fe y la indiferencia hacia lo sagrado. La tercera parte del secreto, según ella, hablaba de una crisis de fe tan profunda que comenzaría dentro de la propia iglesia. Un tiempo en que los pastores se perderían, en que el rebaño sería dispersado por falsas doctrinas y por una secularización que robaría el alma de la Iglesia de Cristo. Y entonces llegó Francisco, un pontífice que, desde el inicio, fue visto con miradas divididas. Para algunos, un profeta de la misericordia; para otros, un signo de un cambio que traía confusión. Pero lo que nadie puede negar es que, más de una vez, tocó temas que remitían al contenido oculto del secreto. Habló de un cristianismo sin Cristo, de una iglesia que corre el riesgo de convertirse en una ONG espiritual, de una fe que se transforma en espectáculo, perdiendo su esencia. Denunció la tibieza espiritual, la corrupción moral, la indiferencia religiosa y llamó al mundo a una conversión profunda. En su último año de vida, durante una homilía silenciosa, Francisco reveló que Fátima no era solo memoria, sino presente. Y con una expresión grave dijo que el tiempo de la decisión está cerca. Con esa frase encendió una alerta en el corazón de muchos. Estaría refiriéndose al contenido final del tercer secreto. Estaría el tiempo llegando a su fin. ¿Estarían los signos cumpliéndose ante nuestros ojos mientras el mundo duerme? La respuesta tal vez esté en los detalles, en los terremotos espirituales que sacuden a la iglesia desde dentro. Escándalos, divisiones, doctrinas conflictivas, pérdida de la sacralidad de los sacramentos. Cada señal, una pieza del rompecabezas. Y aquellos que conocen el mensaje de Fátima saben, la Virgen advirtió. Dijo que si el mundo no se convirtiera, la fe se apagaría en muchos corazones. Y aún dentro de la iglesia, aquellos que deberían proteger la doctrina se callarían, o peor aún, la confundirían. Francisco, al mencionar el secreto, no lo hizo como quien revela un enigma para satisfacer la curiosidad, sino como un pastor que comprendió el peso de lo que tenía ante sus ojos. No habló en tono de condena, sino de súplica. Pidió oraciones, invitó a la consagración al Inmaculado Corazón de María y recordó una vez más que el rosario no es un amuleto, sino un arma espiritual. La fuerza de la oración del rosario, tantas veces repetida por los humildes, es lo que sostuvo a generaciones frente a guerras, persecuciones y crisis. No era solo tradición, sino resistencia espiritual. Y es exactamente esa fuerza la que el Papa Francisco deseaba reavivar en los últimos días de su vida. Sabía que la batalla que se libraba no era visible a los ojos humanos, pero era feroz. Una batalla por la verdad, por el alma de la Iglesia, por el destino de la humanidad. Francisco, al igual que Lucía, comprendió que la mayor crisis de fe no vendría de fuera, sino de dentro. Cuando los altares se convierten en vitrinas, cuando los púlpitos se transforman en escenarios y cuando la verdad se negocia en nombre de la aceptación cultural, allí, en ese preciso punto, comienza la agonía de la fe auténtica. Y fue por eso que insistió tanto en una iglesia en salida, no una iglesia que huye del mundo, sino que entra en él con valentía, con la cruz en las manos y el Evangelio en el corazón. Durante un retiro espiritual, rodeado de silencio y ante el Santísimo Sacramento, confió a un pequeño grupo de religiosos que los secretos del cielo
no están ocultos para los puros de corazón. Y con una mirada fija, dijo: el verdadero secreto de Fátima está ante nosotros, no atrás. Está en el ahora. Aquello que antes era tratado como un documento sellado, como una profecía lejana, Francisco lo veía como una realidad evidente. Los signos estaban por todas partes. El colapso moral de las naciones, el odio a la vida, la desvalorización de la familia, la pérdida de la fe entre los jóvenes, la indiferencia hacia la Eucaristía. Todo eso, según él, ya era el eco del tercer secreto. En uno de sus últimos discursos, ante miles de fieles, proclamó: no tengan miedo de la verdad, tengan miedo de la indiferencia. Y esa frase resonó en las redes, en las plazas y en los corazones. El Papa, que muchos juzgaron ambiguo, ahora se mostraba firme como una roca, señalando el camino de la oración, la penitencia y el retorno a la esencia del cristianismo. No se trataba de dogmas fríos, sino de vida interior, de rescatar la llama que el mundo intenta apagar. Lucía ya había advertido: el tercer secreto hablaba de un tiempo de gran prueba para la fe, un tiempo en que el error sería enseñado como verdad y la verdad vista como intolerancia. Un tiempo en que los sacerdotes perderían su identidad espiritual y el sacrificio de la misa sería visto solo como un rito social. María apareció en Fátima para prepararnos para ese tiempo. Y ahora, ese tiempo ha llegado. En la última bendición, Urbi et Orbi, que Francisco concedió, su mirada estaba serena pero intensa. No habló de estadísticas ni de avances sociales, habló de alma, de salvación, de responsabilidad. Dijo que el mundo no necesita más opiniones, necesita más rodillas dobladas. Y al pronunciar esas palabras fue como si una cortina cayera ante los ojos de muchos. Aquello que estaba escondido ahora era evidente, no porque nuevos documentos hayan sido publicados, sino porque el secreto nunca fue solo un texto, era un llamado. La misión de Francisco se alineaba con la misión de María: despertar a los dormidos, reavivar la fe en los tibios, llamar a los fieles a una decisión radical por Dios. Y al hacer esto nos dejó un legado. No basta con saber del secreto, es preciso vivir como si ya hubiera sido revelado. Si llegaste hasta aquí, no ignores este llamado, porque no se trata solo del Papa, no es solo sobre Fátima, es sobre ti, sobre tu alma, sobre tu respuesta al cielo. Conságrate hoy al Inmaculado Corazón de María, reza el rosario, ofrece sacrificios por los que no creen, abandona el pecado oculto, perdona, ama. Vuelve a Dios, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sabemos qué hacer con el tiempo que resta. Y si este video habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada contenido es un paso hacia el despertar espiritual. Activa la campana para no perderte los próximos episodios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque como dijo Francisco, no es hora de comodidad, es hora de valentía. El secreto de Fátima ya no está encerrado en una caja fuerte, está vivo y camina entre nosotros. La decisión ahora es tuya. Que la paz de Cristo, a través del Inmaculado Corazón de María, esté contigo, siempre.